para generar vulnerabilidades en los equipos, ¿sí? En mayo, el 5 de mayo de este año, se publicó el código fuente de uno de los troyanos más importantes, Zeus, ¿sí? Y eso ha generado de una manera viral la posibilidad de generar un montón de troyanos no detectables o difícilmente detectables por las herramientas tradicionales. Entonces, esto no es una carrera, o sea, no va a parar. No va a parar porque sobre todo hay mucho dinero detrás de esto, ¿sí? MITM significa Man in the Middle, es una terminología genérica para decir que un ataque es ponerse en el medio de una comunicación, hacerse pasar para un lado y para el otro, como si fuese una persona con la cual yo creo que estoy hablando, en lugar de hablarle a él, en realidad se pone en el medio, se hace pasar por él y ese Man in the Middle, que es un ataque genérico y que es explotado por muchos de estos troyanos, griegos, spyware, etcétera, etcétera, los phishing, digamos el phishing, ya hoy se está convirtiendo en un Man in the Browser, ¿sí? Es decir, los troyanos ya directamente impersonan o atacan las actividades que una persona hace en el browser y simula operaciones en el browser como si fuese la persona. Y esas son cosas que están pasando ahora. El mes pasado, un ataque, digamos, le llevó más de 2 semanas, un banco en Alemania, poder más o menos erradicar un ataque de Man in the Browser con un desfalco significativo. Entonces, estos son el motivo por el cual deberían estar acá. Y por supuesto, desde el punto de vista tecnológico, las herramientas siguen siendo las mismas, ¿sí? No hemos avanzado, es decir, no es que mañana inventamos una nueva herramienta súper maravillosa que es el Autentifirma, ¿sí? Es decir, seguimos basados en los 4 conceptos, en 3 conceptos, digamos 2, depende de cuándo que uno quiera elegir, de la seguridad de la información, ¿sí? Nos basamos en la autenticación, en la identidad de las personas, en la identidad que aquel accede, etcétera, etcétera. Nos basamos en cifrar la información, es decir, cuando Sergio explicaba DLP, cifrar, etcétera, etcétera, tenemos más o menos problemas en si la persona cifra la máquina y en realidad nuestro sistema DLP no le permite encontrar, pero al fin de cuentas la herramienta sigue siendo un cifrador, ¿sí? Nos encargamos, utilizamos tecnología de firma para garantizar la identidad de aquel que firma o de la autenticación de la información, y ahora se incorpora una nueva herramienta que es lo que se llama el comportamiento. Es decir, podemos a partir de una persona determinar cuál va a ser el comportamiento, ¿sí? O podemos clasificar. Bueno, tenemos un caso muy claro. Si yo les comento Veraz, ¿qué es lo que hace? Básicamente puede predecir comportamiento. Es decir, depende de cómo ustedes se comportan crediticiamente, uno llega a un cierto, digamos, límite o tiene una clasificación. Entonces, el comportamiento, dependiendo de cuántas variables uno toma, también se puede medir como un elemento más. Hasta ahora es, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe. Estas son las bondades de ser alto. Aparte de cuando me piden agarrar las cosas de arriba del supermercado y esas cosas, pero aparte puedo alcanzar el vaso desde aquí. ¿A quién le importa todo esto? Sí, aparte de los que estamos aquí. ¿A quién nos debería importar? Porque pregunté al principio cuál era el perfil de ustedes. ¿Alguno de ustedes es sus usuarios? Todos. ¿Sí? ¿Pueden hacer algo al respecto? Es decir, ¿ustedes están conformes con su sistema de autenticación de home banking? No. ¿Pueden hacer algo al respecto? No usarlo. ¿Puede uno no usarlo? Cambiar de banco. Bueno, esos son buenos argumentos de por qué a quién le debería importar esto. ¿Sí? Hay 3 perfiles bastante claros en esto. Somos usuarios todos. Tenemos los canales, ¿sí? Los canales que nos imponen o definen o diseñan
el mecanismo de autenticación. De nuevo vuelvo a explicarle, yo voy a hablar de autenticación, ¿sí? Por favor, digamos, sé que estoy dejando otros temas de costado, pero me voy a enseñar la parte de autenticación. Hay un canal, alguien del banco, un proveedor, el que decide, bueno, yo voy a utilizar este mecanismo de autenticación. Hay gente de tecnología, ¿sí? Que es la que a veces lo implementa, lo bocha, lo pondera, etcétera, etcétera. Y hay un nuevo actor que está muy cercano al tema del canal, ¿sí? De la organización, no sé dónde pintarlo, porque está más pegadito allá, que es el tema regulatorio. Cada vez existen mayores condiciones regulatorias que obligan a cumplir ciertas pautas en todo lo que tiene que ver con la parte de autenticación. ¿Coinciden hasta ahora? ¿Sí? Si lo vemos desde el punto de vista del usuario, creo que esta es una situación a la gente que estamos preocupados de esto. No creo que a mi mamá, pero sí a lo que nos preocupa es de identificar cuándo un sitio es un sitio. ¿Sí? Más o menos todos tenemos un cierto conocimiento de cómo identificar un sitio. ¿Sí? Pero esta situación es bastante típica y es lo que ha generado que el phishing haya llegado a ser lo que es. ¿Sí? Más allá de que hoy está mutando a un phishing telefónico y un phishing postal, pero este, digamos, sigue siendo la situación típica. ¿Qué es lo que se ha avanzado en este tiempo? Porque ya hace 10 años había una herramienta para identificar el sitio, que era básicamente, le hablábamos del candadito, que el candadito se cerraba, busqué esto, etcétera, etcétera. No ha avanzado demasiado, en cierta medida, pero los browsers, los navegadores, no puse ahí un banco, aunque era un banco, porque tomé algo genérico, espero que no haya nadie en el mercado libre aquí sí que beneficie, que me dé las gracias. Los browsers, todos los navegadores, se pusieron de acuerdo en utilizar un estándar de marcar la barra verde, ¿sí? Cuando el sitio presenta un certificado que ha sido robustamente autenticado. ¿Y por qué digo robustamente autenticado? Porque en estos 10 años han empezado a aparecer muchas tecnologías que cierran el candadito, hacen las cosas, pero que en realidad no identifican al sitio fehacientemente. ¿Sí? Entonces, este ha sido el cambio desde el punto de vista de lo que las organizaciones pueden mostrar a sus usuarios como un elemento adicional de autenticación. Pero le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes ha ido a un banco y ha sacado un folleto donde le explica cómo identificar el banco? Nadie. ¿Sí? Sin embargo, somos todos unos ignorantes al no saber hacerlo, pero eso que ya hoy debería estar resuelto, que deberíamos tener una cierta información, que los usuarios deberían estar bien educados para identificar cuando entran a un sitio sí y a otro no, se ha vuelto también en contra. Es decir, hemos utilizado, o las organizaciones han utilizado de manera indiscriminada mecanismos de autenticación que han permitido que los usuarios sean eso, ¿sí? Sea difícil identificarlo. Más allá de que haya seguido un mecanismo para darle la password, etcétera, etcétera, hoy nos encontramos, o muchas organizaciones se encuentran, en la situación de no poder identificar fehacientemente o dudar, en muchos casos, tal vez sí identificar, pero dudar muchas veces, de quién es el que se presenta del otro lado. Y la autenticación es básicamente eso, es identificar quién se presenta del otro lado. Si para el individuo era identificar al sitio, ¿sí? Para la organización debe ser identificar al individuo. Ahí puse abajo una encuesta, perdón. Es una encuesta que se apresura hace 5 años, con una base de 700 usuarios. Bueno, en realidad nosotros no la hacemos nosotros directamente, la hace una consultora.
donde intentamos medir cuál es la percepción de los usuarios desde el punto de vista de seguridad. Un simple dato, digamos, ¿qué pensaban los usuarios hace 5 años que era estar seguro? Pensaban que el 100% pensaba que teniendo un antivirus estaba seguro. Ese era el concepto de seguridad. Sin embargo, la encuesta del año pasado, este año todavía no se publicó, se va a publicar ahora dentro de un par de meses. La encuesta del año pasado lo que muestra es que los usuarios están mucho más sensibles desde el punto de vista de la identidad, ¿sí?, que de la protección de la máquina. Ahora, cuando se le pregunta quién debe hacer algo, bueno, es bastante vaga la respuesta. Piensa normalmente que tiene que ser el proveedor, ¿sí?, piensa que tiene que ser, en otros casos, el Estado, o sea, no hay una respuesta clara. Y es lo mismo, digamos, lo que le digo a ustedes cuando ustedes, le digo, ¿qué pueden hacer ustedes para que mejore su condición de seguridad? Silencio. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Lo que tenemos es una password. En el 90% de los casos tenemos una password, ¿sí? Esos son datos estadísticos. Seguro que si buscan van a encontrar un montón distintos. Pero lo cierto es que un usuario tiene 21 contraseñas y tiene la misma, ¿sí? Es mucho más fácil cambiar el login del usuario. O sea, es más difícil encontrar el login verdadero del usuario que encontrar la password, porque la password siempre va a ser la misma en casi todos los lugares, ¿sí? Olvidémonos de los usuarios, ahora pongámonos el gorro de que el responsable del canal, ¿sí? ¿Qué lo mueve al responsable del canal por el cual se tiene que estar preocupando por esto? Bueno, por un lado el tema de los consumidores, ¿sí? Más allá de que si es una institución bancaria, etcétera, pierde plata cada vez que se produce un fraude, ¿sí?, debería estar preocupado por el fraude, la confianza, etcétera, etcétera. Muchas de las cosas que dijo Sergio anteriormente serían aplicables aquí, ¿sí? Ahora, también hay un tema regulatorio cada vez más fuerte que obliga a justamente encargarse de la parte de autenticación. Y en esto, todas esas recomendaciones y recomendaciones sobre todo de los sistemas financieros hacen hincapié en que ya no es posible seguir utilizando una contraseña como mecanismo de autenticación, ¿sí? Esta es una, digamos, organización, una agencia federal en Estados Unidos que se encarga de hacer recomendaciones. No sé exactamente cuál es el grado, si son obligatorias. Yo creo que no son obligatorias, pero son, digamos, fuertemente condicionantes el hecho de no cumplirlas. Y en el 2005 sacó una serie de recomendaciones, sobre todo para que los bancos implementasen mejores mecanismos de autenticación en Estados Unidos. Ahí dice claramente que los consumidores requieren una clara explicación de cualquier mecanismo de seguridad, cosa que no es así, digamos, no recibimos, ¿sí? Y también los límites del uso de la información personal y la existencia de protección, etcétera, etcétera, tampoco existe en nuestras prácticas, ¿sí? Y esos son justamente los elementos que se utilizan para vulnerar las autenticaciones, para vulnerar la primera barrera que tienen las organizaciones para identificar a aquel que está del otro lado. Hay un nuevo documento que se publicó en diciembre, es el draft, ahora debería estar el definitivo, donde hace hincapié directamente donde se tienen que utilizar múltiples factores de autenticación, ¿sí? Ya no como algo recomendable, no como, por ejemplo, lo que ocurre en nuestra legislación aquí nuestras recomendaciones son, sería bien visto que se utilice, ¿sí? Ya en otros lugares es obligatorio que se utilice. Y vamos a la parte más fácil, tal vez donde nos sentimos más en casa. ¿Qué piensan los técnicos sobre esto? ¿Sí? ¿Qué piensan sobre la autenticación? Bueno, los técnicos lo tenemos mucho más fácil, ¿sí? La clasificamos, dijimos que la autenticación la podemos lograr con 3 factores. ¿Quién ha escuchado esto de los 3 factores? Todo el mundo. Bueno, los que no levanten la mano, pero... Bueno, todo el mundo escucha el tema de los 3 factores, ¿sí? Ahora, ¿por qué se nos ocurrió el tema de los 3 factores? ¿Sí? Aparte de que suena bien. Bueno, es de esperarse que estos 3 factores
pasó de largo una. No, se pasó de largo una. Bueno, voy a remarla con esta. Lo que decía es algo que sé, una password, un PIN, etcétera, etcétera, algo que tengo, ¿sí? Y algo que soy. Lo que es claro es que estos tres factores se eligieron así porque cada uno tiene que tener atributos que sean propios de ellos. Si yo tengo algo que tengo, pero que fácilmente lo puedo copiar, ¿sí? O me lo pueden robar, deja de ser en algo que tengo y pasa a ser algo que soy, ¿sí? Y un poco más adelante vamos a ver por qué es importante. Ahora, una vez que encontramos esos múltiples factores, nos encontramos en la disyuntiva de, bueno, ¿cómo los implementamos? ¿Sí? Porque uno de ellos lo conocemos todo y casi todos lo tenemos implementado, que es el login y el password. Ahora, ¿tenemos mecanismos distintos para los múltiples factores? Sí, hay un montón de mecanismos. Hoy sobran mecanismos, ¿sí? O sea, estamos en una expansión de generar mecanismos. Antes no los entendíamos, antes venía un proveedor y decía, tengo esto para autenticarte y no sé cuánto, y daba vueltas, etcétera, etcétera. Bueno, hoy es mucho más fácil, ¿sí? Está mucho más clasificado. Uno puede utilizar certificados, tokens, tarjetas, celulares, browser, dentro del browser un plugin, por celular mensaje de texto que recibe, una tabletita donde uno pone una password y le genera un número. O sea, los mecanismos, pero son nada más que mecanismos. Yo creo que aquí no nos pasa, ¿sí? Pero sí pasa ya en otros lugares donde los usuarios tienen más de uno de estos mecanismos, ¿sí? No llega a encollar. Tenemos un compañero de trabajo que no sé si lo hace por broma o qué, pero tiene 4, ¿sí? Y son locales, tiene uno del trabajo que nosotros le dimos, tiene otro del HSBC, etcétera, etcétera, digamos, y ya tiene 4. Espero que no lleguemos a tener 21 de estos como password, ¿sí? Entonces, ante esta circunstancia, ya hay un acercamiento a poder utilizar estos mecanismos de una manera más eficiente, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos a este usuario que tiene, por un lado es el banco y por el otro lado tiene un portal. Por supuesto que en el banco se llama Jasmine123 y el login de su usuario del portal es JasmineGirl, ¿sí? Este es el usuario tradicional. Lo que tiene que hacer este usuario, salvo que cada uno de ellos le dé un dispositivo, es conseguir una credencial, que puede conseguirla de cualquier forma. La puede conseguir inclusive descargándosela en el celular, etcétera, etcétera. Hay muchos mecanismos de conseguir credenciales gratuitas. Y lo que tiene que hacer es informar a cada una de estas instituciones cuál es su credencial, que es única, ¿sí? Ahora, cada vez que va a utilizar esa credencial, cada vez que va a loguearse en el banco o en el portal, lo que va a hacer habitualmente es poner su usuario, poner la password, que es una cosa que él sabe, y poner un código secreto que le genera esa credencial. Es la misma credencial en ambos lados. Fíjense que en realidad cada uno de estos bancos y portal no sabe absolutamente nada del otro, ¿sí? No sabe, digamos, que Jasmine existe en el otro lado. Pero ambos comparten exactamente el número de credencial, el número de ID, ¿sí? El código secreto es distinto para cada uno de ellos. Digamos, este es un mecanismo que, basado en servicio, ¿sí? Y que es de esperable que en el futuro crezca significativamente. Hoy por hoy, digamos, es el mecanismo que más crece desde el punto de vista de expansión de usuarios, ¿no? Sobre todo por la facilidad en la cual Jasmine puede obtener o puede utilizar una credencial. Y esto, en función de cuántos usuarios se vayan subiendo, cuántas organizaciones se irán utilizando más. ¿Qué es lo que tiene de particular este mecanismo? Lo que tiene de particular es que Jasmine utiliza una sola credencial, no tiene ese collar inmenso, y depende de por dónde lo esté usando, esa credencial puede estar bloqueada o no.
quiere decir que uno puede utilizar cierta inteligencia que existe en la red, decir que esa credencial, por ejemplo, el portal de Jorgito, ¿sí? Cuando ha intentado utilizar su credencial se ha bloqueado, porque ha intentado varias veces, ¿sí? Por supuesto que, digamos, lo que puedo presumir o intuir es que la cuenta de Jorgito fue hackeada en el portal, no necesariamente en el otro lugar donde Jorgito realmente está utilizando su credencial. Ahora, ambos, portal y banco, pueden saber cuál es la sanidad o cuál es la salud de esa credencial, sin saber exactamente quién es el otro usuario, ¿no? Es decir, no sabe el banco que el portal, que Jorgito utiliza la misma credencial en un portal específico, pero sabe que esa credencial está siendo vulnerada en otro lugar. Esto es una necesidad hoy, en cierta medida, para ir apuntando a lo siguiente, que es el tema del comportamiento. ¿Cómo se ha logrado esto? Bueno, básicamente porque los proveedores han dejado de competir desde el punto de vista de hacer algo propietario y se han unido todos en seguir un estándar que se llama OAuth, ¿sí? Open Authentication, donde casi todos los proveedores o los generadores de nuevos dispositivos adhieren a este estándar, siguen este estándar y por lo tanto un dispositivo es intercambiable por otro. Claro, desde el punto de vista del mercado me imagino que esto no debe haber sido muy beneficioso para los líderes, o sea, aquellos que tenían mercados bien copados, ¿sí? Porque tenían una planta bastante grande. Pero, digamos, hoy por hoy todo el mundo está yendo a este estándar, ¿sí? Y no hay dispositivo que no esté soportando OAuth como, digamos, estándar de generación de claves. Un poco lo que les comentaba antes, esto me está haciendo ruido la presentación. Un poco lo que les comentaba antes era, está claro que eran los tres factores. Ahora, ¿por qué necesitamos algo más de estos tres factores? En principio, porque estos tres factores, algunos de ellos esperábamos, por ejemplo, que el factor de algo que tengo sea resistente a un ataque de fuerza bruta, ¿sí? O que la password sea resistente a un ataque de fuerza bruta, es decir, que al usuario no le puedan descubrir la password por varias cantidades de intentos, ¿sí? O espero que en realidad, si tengo algo que tengo, que yo no lo pueda fotocopiar y dárselo a otro, o pueda copiar todo, ¿sí? Entonces, medir justamente la debilidad de cada uno de estos atributos en cada uno de estos tipos, ¿sí?, de factores, es lo que va a determinar cuál es el riesgo que tiene un mecanismo. Es decir, si yo tengo un mecanismo de algo que yo tengo, pero fácilmente lo puedo fotocopiar y dárselo a él, o como hacen muchos usuarios, que es fotocopian la tarjeta de coordenadas. Disculpen, la tarjeta de coordenadas tiene una función, que es que ustedes saben que la tienen ustedes y nadie más la tiene. Si ustedes la fotocopian, ¿sí?, pierde esa propiedad. O sea, no se debe hacer. Pero es más, digamos, fotocopio y guardo la fotocopia en el bolsillo, y la otra no tengo ni idea dónde está, ¿sí? O sea que tampoco tiene control sobre si otro tiene su tarjeta de coordenadas, pero el atributo de algo que yo tengo es justamente que es algo que yo tengo y que sé que nadie más puede tener, ¿sí? Entonces, justamente ver los atributos de estos mecanismos de autenticación y ver la facilidad de ir hacia un lado o hacia otro o perderlo, que no solamente son atributos técnicos, son muchas veces, digamos, pérdidas por procedimientos que siguen mal los usuarios, totalmente no es achacable. Alguien les dijo que no tenía que hacer eso. O sea, tardamos 2 años en avisar a los clientes, o avisaron, digamos, de que la tarjeta de coordenadas no se debe copiar completa. ¿Sí? Por suerte, el informe que les comenté anteriormente, también hay una nueva corriente, no, digamos que es incorporar al usuario como parte del bastión de la defensa del ataque, ¿sí? Porque el usuario es el que no quiere que le produzcan el fraude, más allá de... Entonces, mantenerlo ignorante hasta ahora no ha servido, con lo cual es bueno darle buenas herramientas, pero también educarlo, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta? O muy bueno, o ya los perdí a todos hace 3 slides atrás.
¿Nos alcanza con la autenticación? Bueno, la autenticación, digamos, es necesaria. ¿Podemos seguir poniendo más capas de autenticación? Sí, se pueden seguir poniendo más capas de autenticación. ¿Van a ser todas exitosas? Y en cierta medida siempre el ejemplo es, yo pongo reja para que en realidad vayan a robar a la casa del lado, ¿sí? Hasta que el del lado se dé cuenta y ponga la reja, y entonces el ladrón vea que los dos tenemos reja y tomará otro criterio, ¿sí? Es decir, los mecanismos de autenticación es el costo más bajo para reducir este riesgo, ¿sí? No va a dejar de existir los hackers y van a dejar de existir estas mafias delictivas porque se nos ocurra, digamos, así nomás. Entonces, ¿va a alcanzar el tema de autenticación? Sí, va a alcanzar en un muy buen, digamos, aspecto, pero solo si utilizamos un mecanismo. Si no lo acompañamos con otra cosa, o con un segundo mecanismo, o con un tercer mecanismo, o con un mecanismo de comportamiento, realmente la vulnerabilidad es alta hoy. ¿A qué me refiero con estos mecanismos de comportamiento? En realidad, cuando uno interactúa en un sitio, tiene ya un comportamiento habitual, se loguea a un determinado horario, hace una serie de operaciones habituales, ¿sí? Pero nada de eso queda registrado. A lo sumo, lo que quedan estas organizaciones en su sitio web, cuando autentican a una persona, es dejarle pasar porque puso bien la password y nada más. O rechazarlo en el caso de que falló la password. Cuando hablamos del tema de comportamiento, nos referimos a un sistema que mide el riesgo básicamente en base a reglas y en base a comportamiento, ¿sí? Yo puedo poner una serie de reglas que digan cuando una cuenta, más allá de que le pegó bien con la password, ¿sí? si esa autenticación es correcta o no. Si es correcta, ¿sí? Lo voy a dejar pasar, voy a decir, esta operación tiene un riesgo mediano, alto, bajo, ¿sí? Y en función de eso lo dejo pasar o no. Pero en el caso de que no lo deje pasar, lo que puedo tomar es un mecanismo de intervención alternativo. Un mecanismo digamos, alternativo puede ser no dejarlo, mostrarle un mensaje diciéndole llame, ¿sí? Cualquier cosa de esa puede ser mandar un correo al celular, mandar un mensaje al celular, un PIN que utilice para autenticarse, etcétera, etcétera. Los mecanismos alternativos, si son exitosos, lo dejaremos pasar y todos contentos. Es decir, no hubo interrupción en cierta medida del servicio, pero estoy midiendo cuál es el comportamiento de este usuario, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo opera conmigo habitualmente? ¿Y en qué me baso para decir eso? Bueno, la cantidad de variables pueden ser muchas, ¿sí? Pero tomemos algunos ejemplos. El número de IP de la red, la ubicación, qué sistema operativo y lenguaje, la fecha, qué tipo de transacciones, el login del usuario, etcétera, etcétera. Hay una serie de variables que hoy se pueden tomar de la computadora. Esto es un feeling mío, pero estimo que a futuro los navegadores, o aquello en lo que se conviertan los navegadores, van a publicar más información, ¿sí? Más variables que las que hoy tienen, justamente para favorecer este tipo de análisis de comportamiento. Hoy todos los técnicos saben de que podemos determinar de dónde viene la conexión, podemos determinar de qué número de IP viene, ¿no? Si realmente eso es un proxy o no, pero podemos determinar eso, podemos determinar una serie de información sobre el referral, si el usuario hizo clic desde otro link o no. ¿Alguien utiliza Google Analytics? Bueno, saben todo lo que pueden sacar. La idea es poder incorporar, cuantas más variables se incorporen, mejor será la detección del comportamiento. No es el único mecanismo, pero es uno de los mecanismos. Es cómo determinar que un comportamiento, o cómo hacer que un usuario no estar molestándolo constantemente. Es decir, como sé que yo siempre me logueo desde mi casa o desde el trabajo y a una determinada hora. El chiste fácil sería, bueno, no me logueo de mi casa a las 12 del mediodía, pues
debo estar trabajando, pero digamos, podría ser perfectamente. Hay muchos mecanismos para generar estos clasificaciones. Uno de ellos es el mecanismo de clustering. Es básicamente, acá se grafica poco, pero piensen de que esas cúpulas que se ven ahí son los lugares probabilísticos de las variables de donde el usuario realmente usa habitualmente su sistema, ¿sí? Entonces, si está en uno de esos picos, es una representación, digamos, si está en uno de esos picos, podemos decir que lo damos como válido. Si está en un valle, lo damos como que puede ser una alteración, una anomalía. Eso no quiere decir que esa anomalía después no se convierta en un pico, pero va a depender de la intervención, de la reautenticación, de la reclasificación, ¿sí? Entonces, el mecanismo de clustering permite de una manera fácil que el sistema vaya aprendiendo, que vaya moviendo esos picos en función de que a lo mejor el usuario tiene 6 variables correctas, pero cambia el sistema operativo. Se compró una notebook nueva, vino con Windows 7, ¿sí? Te cambió el sistema operativo, pero el resto de las condiciones son del contexto, ¿sí? Entonces a lo mejor ese pico se mueve para un poco más para acá, cae en la ladera, pero no tan abajo como para hacer un valle. Así el sistema se va comportando y va aprendiendo hasta que sabe exactamente reclasificar los usuarios. ¿Cómo funciona cada vez que existe una nueva transacción que debe determinar o que debe clasificar? Básicamente, por ejemplo, una de las cosas que hace es chequear si la lista de IP, existe una lista de IP que son bloqueadas, como el día de hoy existe una lista de IP de spam, etcétera, etcétera. Si viene de ese lugar, no lo deja pasar, o le baja la clasificación. Si en realidad existieron 2 logins en menos de 5 minutos en una distancia que existe, que son más de, ahí dice 1000 millas, ¿sí? Podemos considerar que es un fraude, ¿sí? Nadie se loguea de 2 lugares, ¿sí? Al mismo tiempo. No le puedo decir nada porque es el CEO de mi compañía. Perdón. Era de otra persona. En 10 segundos explota. Y por supuesto uno puede seguir incorporando reglas adicionales de fraude, ¿sí? Donde depende fuertemente del expertise que tenga sobre el negocio y sobre el fraude poder determinarlo. Uno no ve 10.000 transacciones y dice, esa es trucha, ¿sí? Es decir, tiene que tener un cierto expertise para poder llegar a eso. Por eso no son herramientas fáciles, no son herramientas que uno agarra y les incorpora. Por ejemplo, casi todas estas herramientas requieren 6 meses de tuning, ¿sí? Es decir, tener o base ya cargada de la información, o uno va a tener que estar aprendiendo durante un buen periodo de tiempo para poder justamente armar estos clústeres, ¿sí? Si no, digamos, lo pongo mañana y empieza todo todos empiezan a pedir segundo factor de autenticación o nos molestamos. Bueno, ¿alguna pregunta? Se terminó acá, no, en serio, esta es la última, es el último slide. Y además, todo lo que estuve hablando, no puedo dejar de hablar de lo mío, digamos, que es la parte de firma. No lo puedo dejar de mencionar, por lo menos. Es sería no me sale el término, digamos, una herejía. Todo lo que estuvimos hablando hasta ahora es tema de autenticación. Es decir, identificamos quién está del otro lado, más o menos fuerte, lo molestamos, nos sentimos cada vez más seguros. Pero no hemos hablado absolutamente nada sobre el tema de los datos, ¿sí? Al fin de cuentas, lo que viaja entre un lado y otro son datos, y lo que queda constancia de un lado y del otro son datos, más allá de los mecanismos de autenticación. Los mecanismos de autenticación me permiten a mí decir, bueno, cada vez que alguien entra en la puerta, le pido que se identifique, le pido la tarjeta, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos acá, lo que hablamos, lo que yo acabo de decir, dentro de 2 horas la puedo desdecir, ¿sí?
Y a nadie me va a poder venir a decir, bueno, salvo las filmaciones, venir a decirme, no, pero vos dijiste tal cosa. Es decir, la autenticación sirve como un mecanismo para que sepamos quiénes somos los que estamos acá, pero no alcanza para cuando las operaciones están sobre los datos y no estamos en un ambiente controlado. Es decir, no evita la autenticación que sigamos protegiendo la información, más allá, ¿sí?, de que todos estamos en un ambiente seguro. Y hay situaciones donde la autenticación no alcanzará, ¿sí? Porque para que sea autenticación fuerte, etcétera, tenemos que estar todos en línea, tiene que estar todo andando, etcétera. Y la información que se genere tiene que seguir estando dentro de este contexto, no puede salir de ese contexto. Si sale fuera de este contexto, de esta sala, ya pierde el valor. Justamente, la autenticación ataca ese problema, pero no ataca el problema de la protección de los datos, ¿sí? Los datos, de todas formas, tienen que seguir siendo protegidos con el resto de las herramientas, ¿sí? En qué momento, cómo, etcétera, va a depender del plan, digamos, del mecanismo de seguridad que quieran aplicar, del riesgo que quieran reducir, de lo que quieran implementar, ¿sí? ¿Cómo vemos nosotros esto? Como lo veo yo, la autenticación es un esquema de capas. Lo primero que tiene que haber es realmente saber que el usuario puede identificar dónde está ingresando, dónde se está autenticando. Lo segundo es, las organizaciones necesitan saber quién es el usuario que está del otro lado y que su mecanismo de autenticación no sea vulnerado, ¿sí?, de una manera eficiente, tiene que saberlo. Y por último, tendrá que incorporar mecanismos de comportamiento siempre que se pueda. Ojo, no siempre se puede. Si una persona siempre hace un tipo de operación que no tiene valor, etcétera, no, ¿para qué lo voy a medir cómo es y no puede hacer nada, ¿sí? Ahora, si una persona está constantemente haciendo operaciones, debo determinar cuál es su comportamiento, porque la capa anterior no es infalible, ¿sí? Es muy buena, ¿sí? Es muy buena, pero debo tenerla bien implementada, ¿sí? Bien implementada. Y el comportamiento me da un plus sobre lo anterior. Y nada más, le dije que era la última. No me creyeron. ¿Alguna pregunta? Ni una. A Sergio le hicieron dos, por lo menos. No le voy a decir nada a Sergio para que no me cargue. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, ahí está mi dirección de email. Si necesitan contactarme, si tienen alguna duda en particular, la presentación sé que va a estar en el sitio de acá, o sea que en el sitio de aquí. En 2 semanas ahora soy. Ya le paso el micrófono. Muchas gracias.